denn dein Arsch ist immer unterwegs. Und ich will nicht leben ohne Ziel. Und ich küsse meine Sehnsucht wach. Bienvenidos a Lacriñoños, el programa donde hablamos 100% de Lacrimosa, este dúo europeo integrado por Tilo Wolff y Anne Nurmi, cuyo logotipo es un arlequín con los brazos abiertos, como el que pueden ver aquí o pueden ver aquí atrás. Y bien, mi nombre es Gabriel Liebenden. Si usted nos está viendo por primera vez, pues bienvenido a este programa donde ya tenemos más de 40 episodios. No sé exactamente qué número sea este, pero tenemos una cantidad asombrosa de contenido en torno a Lacrimosa, análisis, noticias. Ya lo vio usted en la cortinilla, todo lo que ofrecemos. Así que vaya ahora mismo, bueno, terminando este video, y váyase a las listas de reproducción de Lacriñoños para que usted tenga horas y horas de entretenimiento, de información y de todo lo que tiene que ver con su banda favorita. Para conducir este programa me acompaña mi querido amigo Carlos von Richter desde el Estado de México. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Gabriel, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes para hablar otra vez de Lacrimosa. Es correcto. Tenemos también un poquito más lejos, como más arribita, al Estado de México. De hecho, muy al norte y luego a la derecha, cruzando dependiendo de qué latitud nos esté usted viendo, pero cruzando el Océano Atlántico, ¿sí? En la península ibérica tenemos, bueno, más bien en Madrid, ¿qué digo Madrid? Majadahonda, España, a Juanan, que ya no diré su dirección exacta, estaba a punto de revelarla, pero no, porque no quiero que le envíen ahí un pastel con morcilla. ¿Cómo estás, Juanan? Pues muy bien, y como siempre deseando de hablar de Lacrimosa con vosotros, y no sé, permite el acoso, que así la vida es un poquito más colorida. Claro, o sea, ¿qué hago yo entonces con mis perversiones? Y con, en fin, bueno, no sé. En fin, bueno, ya analizaremos si damos o no tu dirección. Tenemos también aquí no la atrás. doy yo directamente. Bueno, la del vecino. Tenemos vecino. aquí también a Harry Larlequín, que ya en esta temporada no aporta ni suma, nada más está ahí como un monigote. Y quien sí aporta y muchísimo es nuestro querido productor Jonathan Galván, en los controles, también desde Ciudad de México. Un saludo y que nos pues pone chulo todo este mamotreto de programa, haciéndolo de una manera pues más interesante. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial, un tema que ya hemos tocado anteriormente en varios episodios, pero queremos ahondar. Vamos a hablar de la etapa primigenia de Lacrimosa, de sus primeros 3, 4 años, más o menos, si contamos a partir de 1990. ¿Qué significaba Lacrimosa en esta época? ¿Qué estaba pasando con el proyecto? ¿Sí? ¿Que era de un solo artista o había alguien más? ¿O de qué va Lacrimosa en esos años? ¿Cuáles son los discos esenciales para entender esta parte? Y bien, si bien no vamos a hacer un análisis de cada disco que integraron esta época, sino en general hablaremos de temas que tienen que ver con eso. Bueno, esta etapa primigenia consta de, pues muy poco, ¿cómo decirlo? Fue muy breve, ¿no, Juanan? Porque yo sé que Juanan es un entusiasta, sí, justo, Carlos, de esta etapa, ¿no? De estos primeros años, que en repetidas ocasiones en este programa lo ha manifestado. Ojalá hubiera durado más, pero está bien. Lo que duró está bien.
Pero a ver, Juanan, ¿qué representa para ti esta etapa de Lacrimosa o qué comentario quisieras hacer? Bueno, yo lo primero que diría es que afortunadamente creo que hay consenso, ¿no? Respecto a lo que sería la horquilla, digamos, de lo que meteríamos dentro de esta etapa, ¿no? Desde Clamor hasta Satura, ¿no? Desde 1990 a 1993 aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, no parece que el número de publicaciones sea mucho lo que hay, pero sí que hay muchas cosas que comentar, ¿no? Muchas actividades, ¿no? Que tienen que ver con Lacrimosa, con Tilo Wolf, y bueno, sobre todo eso iremos hablando. Y otra cosa que quería añadir es que, bueno, sí, efectivamente ya hemos hablado de esto en algún otro episodio donde hablábamos de manera general sobre la trayectoria de Lacrimosa, ¿no? A través de estos 30 años. Lo que pasa es que, bueno, tú propusiste hacer estos programas, ¿no? O sea, digamos, dedicar un episodio a cada una de las etapas. Y a mí me parece interesante porque nos permite, pues no sé, pues a lo mejor tratar temas que hemos mencionado muy de pasada o que directamente a lo mejor no hemos hablado, ¿no? ¿Y qué me supone? ¿Qué supone para mí esta primera etapa? Bueno, pues son los cimientos, ¿no? Son los cimientos de algo, no sé, de un edificio que la verdad es que yo creo que ni yo ni nadie podíamos imaginarnos las dimensiones que iba a tener semejante construcción, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una etapa muy emocionante y como tú has dicho y yo también he apuntado en más de una ocasión, es una etapa que a mí me fascina, digamos, de principio a fin, y siempre digo que me hubiera gustado que fuera un poquito más larga, ¿no? O sea, me hubiera conformado con no sé, un álbum más, ¿no? Un trabajo más. Pero hay una cosa que hay que decir, y de esto luego podemos hablar, y es que, aunque yo siempre tengo ese sentimiento, es cierto que a lo largo de los años, con las publicaciones de Satenspiel y luego con la propia publicación de La Caja, ha resultado que había más material de esta etapa de lo que jamás nos hubiéramos imaginado. Justo iba a hacer un comentario sobre eso, ¿no? Pero ahorita lo digo. Algo que apuntas que es interesante es saber identificar las etapas de la historia de Lacrimosa. No nada más es decir, fue de aquí a acá, ¿por qué? Porque esto es una etapa. Ahorita lo vamos a explicar un poco más. No sé, Carlos Pines, en función de esto, los orígenes de cualquier proyecto yo creo que desde un inicio tienen que ser sombríos. Y aquí con Lacrimosa estamos viendo que eran sombríos de manera literal, ¿no? O sea, es la parte más oscura musicalmente, conceptualmente de Lacrimosa. Y también, digamos, es como Juana lo ha dicho en algunos momentos como rudimentario. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinión te merece este inicio tan oscuro, Carlos? Me preguntabas a mí, perdón, es que los Sí. perdí por unos segundos y me quedé a la mitad de la pregunta, pero qué bueno que dijiste que era hacia mí. Estoy completamente de acuerdo. Como bien dice Juana, es importante expresar a la gente que nos está viendo esta definición, bueno, como este lapso, ¿no? Que comprende esta etapa primigenia que ya apuntó, ¿no? Es de 1990 a 93. Y no es porque simplemente se nos ocurriera a nosotros, o sea, es algo que venimos platicando conforme han avanzado los programas e incluso antes de, ¿no? Siempre coincidimos. Por ejemplo, Gabriel, antes de que Juana formara parte de este equipo, lo platicamos nosotros, ¿no? O sea, ¿no te parece que esos 3 discos son como una trilogía? Y tú, claro, ¿no? Y de repente coincidimos con esa segunda trilogía, con esa tercera y ahora está una cuarta, ¿no? Pero está muy interesante cómo pareciera que no somos nosotros quien toma esa decisión, que no hemos definido de esa forma, sino la historia misma, ni siquiera Tilo, Claro. O sea, es como la historia misma quien decidió que así fueran las cosas, que se dieran por trilogías, no en el sentido más riguroso, simplemente así sucedió. Y al coincidir, pues obviamente nos daba precisamente para hablar de este tema y desglosarlo un poquito, ¿no? Entonces, me parece muy agradable conocer este tipo de coincidencias, que no lo son, pero es una forma de definirlo. Y pues sí, estoy un poco de acuerdo en lo que dices de lo rudimentario de esta primera etapa. Obviamente, ahorita ahondaremos en cuanto a los recursos que se contaba en ese tiempo para Tilo como compositor, como principal artífice, diría Juana, de ese proyecto, porque pues pareciera que era él solo, ¿no? Acompañado sí de algunos colaboradores,
muy importantes, pero pues sí, este proyecto nació principalmente bueno, con él como el manda más, ¿no? Así es. Ahora, ¿no se les hace maravilloso lo orgánico que se dan estas trilogías en la historia de Lacrimosa? Porque bien lo dices, Carlos, no están planeadas. A lo mejor Tilo en algún momento sí lo vislumbró así, pero yo creo que como una fantasía, decir, voy a hacer mi trabajo repartido en trilogías, pero yo creo que va más allá, yo creo que es orgánico, son resultados lógicos que tienen que ver con la situación personal de la persona, del artista, de la situación musical, de la gente con la que se rodeaba sobre todo, y de los recursos, cómo fueron evolucionando, ¿no? Entonces, me parece que ha sido muy atinado que identifiquemos estas etapas. Y quería mencionar algo que también dijo Juanan, a los que nos están viendo y que a lo mejor no están, sí les gusta Lacrimosa, pero no están tan versados en esta primera etapa, hay 7 publicaciones fundamentales que tenemos que listar. Estas publicaciones, 6 se pueden conseguir, una no, pero hay que mencionarla. La primera es Clamor, es fundamental, es la que da inicio a todo. Ya es una publicación difícil muy difícil de encontrar. La dejaría como una mención especial, pero las 6 publicaciones para entender esta etapa son desde luego Angst, su primer álbum de 1991, Einsamkeit, el disco que le sigue, el sencillo Alles Lüge, el disco Satura, que es su tercer álbum, el disco que celebra los 20 años de la banda, que es Schattenspiel, y el sexto, que solo lo puedes encontrar en la caja de 30 años, que es Versionen. Aunado a eso, podríamos añadir también una mención especial, que sería el single Stolzes Herz, pero por un tema en específico. Pero en general, esa es la discografía en donde puedes entender mejor la etapa primigenia. No sé, Juanan, ¿qué opinas de esto? Sí, sí, totalmente cierto. Y de hecho, todo esto nos demuestra que de alguna manera Tilo tiene que tenerle bastante cariño a esa primera etapa, ¿no? A diferencia de lo que mucha gente, muchos críticos de la introducción del metal en Lacrimosa piensan, ¿no? Solo así podemos explicar, o se puede explicar, que de vez en cuando, digamos, en momentos que desde luego nadie espera, de repente aflora algo, ¿no? Un tema en una publicación, o no hablemos ya de versiones, ¿no? Que bueno, yo creo que era algo, insisto, que nadie esperaba. Una cosa respecto a lo que estamos hablando de esa horquilla de tiempo, ¿por qué cortamos en Satura, ¿no? ¿Por qué Satura es la última publicación, digamos, cronológica, obviando, entre comillas, lo de obviar, estas publicaciones que son posteriores y que rescatan temas inéditos hasta ese momento, ¿no? Pues muy sencillo, porque sea consciente o no el asunto de la trilogía por parte de Tilo, Inferno marca un antes y un después clarísimamente. O sea, es que objetivamente eso es que no admite discusión. O sea, en Inferno lo que ocurre es que a lo que es el universo sonoro de Lacrimosa se introduce ya de una manera, vamos a decir, oficial, no el guitarreo, que ya existía, el guitarreo eléctrico, pero sí el metal, de una manera que va a ser mucho más evidente a partir de Stile, pero que ya en Inferno está de una manera pues como muy contundente. Entonces no es que lo digamos nosotros, es que como también apuntaba Carlos, es que está ahí, ¿no? O sea, ni más ni menos. Sumado a la presencia de Ane Nurmi, ¿no? Que a partir de Chacal, pues ya se vuelve un dúo. Pero que erróneamente también muchos dicen, es que Ane metió el metal. No. Coincidió la entrada de Ane con el metal. Perdona, o sea, menuda tontería. O sea, porque Ane introdujo el metal. Ane no venía del mundo del metal. O sea, es que no... En fin. De hecho, venía de una vena aún más oscura que la Lacrimosa. Más decadente, ¿no? Bueno, yo no diría más oscura, más... no sé, más de cepa, ¿no? Yo diría más superficial, menos intimista y más mainstream dentro de lo que es la escena gótica. Es decir, más lo que era lo que se esperaba de la escena gótica, ¿vale? El rollo vampiro, o sea, toda esa parte superficial que tiene la escena gótica y que Tilo pues derribó de un plumazo porque... no solamente él, sino, por ejemplo, bandas como Sopora Eternus, ¿no? Pues introducían
no sé, El un neoclásico. porcentaje autobiográfico y demás que humanizaba a esas bandas y la dotaban de un contenido que hasta entonces no era mera provocación, no era el tema del cine de terror, no era solo eso, era mucho más que eso. Sí, era voltear más hacia adentro, ¿no? Claro. Y es justamente el nuevo arte de la muerte alemán, que no podemos dejar de mencionarlo porque Lacrimosa está permeado de todo esto. Y por en cierto, esa etapa. por cierto, que Tilo rechaza, o sea, Tilo es súper combativo con esa etiqueta. Incluso hay por ahí alguna entrevista donde, bajo su punto de vista, niega la existencia de tal cosa. Cosa que ya es que a mí me cortocircuita la mente, pero es como muy natural. A los artistas no les gusta que le etiqueten. No les gusta nada. O sea, a los artistas les gusta decir, Tilo lo dice, Lacrimosa, el estilo de Lacrimosa es Lacrimosa. Eso es, o sea, eso es a lo que aspira toda banda. Lo que pasa es que, claro, como decimos en España, es un canteo, es decir, es de un descaro muy grande decir el estilo o el género de mi banda es mi propia banda cuando tú en realidad no tienes mucho que ofrecer. O sea, que Tilo diga eso es comprensible, pero por supuesto que esa escena y ese movimiento existió, vamos, no cabe ninguna duda. Claro. Para prueba está el disco Licia. Sí. Esa sí, es la sí. prueba más grande de que sí estuvo. Sí, hombre, ¿no? tenemos. Bueno, luego si queréis lo podemos mencionar porque forma parte de esta etapa. Luego, si queréis, lo retomamos. Sí. Ahora, algo de lo que mencionas de cómo estilo y cómo se dirige, a lo mejor ahorita voy a hacer un paréntesis pequeño del tema, pero esto le va a interesar a Carlos. Un amigo le dijo una vez a Tilo, oye, ¿por qué no haces una producción similar a la que hizo Épica en vivo, no me acuerdo en dónde, en Miskolc? Igual Therion hizo una presentación en Miskolc con una orquesta, ¿no? Haciendo covers de música clásica y haciendo versiones de la banda con orquesta. Y Tilo le di una respuesta que me recordó mucho lo que acabas de decir, ¿no? ¿Por qué Lacrimosa imitaría a otras bandas, no? Entonces dije, sí. Claro. Y yo creo que eso a Carlos le hace cortocircuito porque él quisiera ver eso, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Sí, creo que soy también de los, no para nada, soy de los más entusiastas, creo que lo he demostrado mucho tiempo de ver algo así, de esa magnitud. Lo somos muchos, ¿no? Pero yo voy a estar ahí frig hasta que eso suceda. Pero también, por otro lado, me vuelvo un poco realista y veo que pareciera que no quiere, ¿no? Porque ya teniendo las oportunidades, si no lo hizo en el ISS Dome, en la pandemia, en el streaming, ya veo muy complicado que se anime a algo así, pero bueno, mantengo la esperanza. Pero lo que no sería difícil sería hacer un concierto realmente de aniversario de esta etapa primigenia, porque no requiere de muchos recursos musicales y de producción para llevar al escenario este tipo de temas. Y se vio en el concierto de 2015 cuando lanza su versión de Céline Not de antigua. Incluso, como dato, ya lo había dicho en algún programa, pero el intro es probable que no sea el intro de Inferno en ese entonces, sino que el teclado que escuchamos en Live 2015, ese órgano que nunca habíamos escuchado en Céline Not, probablemente sea el intro primigenio de Lacrimosa, el cual me encanta también, no sé. Sí, es bellísimo. Te mete en la atmósfera totalmente, ¿no? De esa etapa, sobre todo. Sí. Pero pues yo no creo que, digamos, el carácter conservador de Tilo le permita hacer un concierto, como tú has dicho, enteramente basado en esta etapa. Yo creo que no. O sea, creo que eso no lo vamos a ver nunca. Yo creo que nunca vamos a ver, digamos, conciertos que desvelen como mucha valentía por parte de Tilo. O sea, ojalá me equivoque, pero yo creo que no lo vamos a ver. Lo que no significa que no nos ofrezca de vez en cuando alguna sorpresa en directo, eso sí, por supuesto, pero me refiero, digamos, como en global, como en general, ¿no? En plan, pues voy a tocar, vamos a tocar un álbum entero y ya, o vamos a, o me voy a centrar en una etapa, o vamos a hacer voy a hacer un concierto, lo vamos a plantear, vamos a tocar todas las canciones que no hemos tocado nunca. Yo no esperaría nada de esa magnitud, pero pequeñas píldoras sí, eso sí. Sí. Yo voy a comentar exactamente lo mismo. Que no lo veo posible, que me encantaría, la idea es chulísima, pero para lo conservador que ha sido... Pero, ojo, yo siempre digo Tilo conservador y demás, que lo es, pero es que yo creo que igual de conservador que Tilo, o incluso más, es la propia gente. O
sea, porque luego la gente, o sea, y a veces vosotros pecáis también un poco de eso. Sí, y voy a decir por qué. Vosotros, por ejemplo, decís mucho aquello de, es que este tema es infaltable. Este tema es infaltable. Yo entiendo por qué lo decís, pero es que claro, si hay una serie de temas que son infaltables, el tiempo es el tiempo que hay es Se el tiempo que hace, hay para se el hace el concierto. setlist infaltable, que es el mismo de siempre. Claro, si Sakal es infaltable, si Copycat es infaltable, y así empiezas a sumar, Selling Not infaltable, Cabinet del Cine infaltable, pues al final, es que, o sea, que al final, lo que quiero decir es que probablemente lo que esté ocurriendo es que Tilo es un poco conservador, ve un poco cómo está el panorama, hay mucha gente que ese conservadurismo lo apoya, lo alimenta, y al final pues es como un tren que no avanza. Pienso yo, es un análisis que me saco un poco de la manga, pero que yo creo que hay algo de verdad ahí, ¿eh? Sí, definitivamente. No, tienes toda la razón. O sea, si hubiera más Juanans en el escena, bueno, en los conciertos, probablemente la opinión sería es que qué concierto tan aburrido, porque pues tocaron lo mismo que el concierto pasado, que la gira pasada, que la década pasada, ¿no? Pero y además que tenemos otro pequeño problema, que no sé si esto lo hemos hablado alguna vez, yo creo que sí lo hemos, y es que Lacrimosa no es una banda de hacer conciertos largos. Esto es un pequeño problema. O sea, si Tilo estuviera un poco más dispuesto a dilatar a lo mejor esos tiempos, pues todo esto daría más juego. Pero Lacrimosa no diría que sus conciertos son cortos, pero tampoco es una banda que se caracterice por hacer eventos de larga duración. No. 1 hora 40, no mucho, 2 horas Claro. ya exagerado. Pero bueno, regresando un poquito a esta parte de la etapa primigenia, hay que entender y responder, yo creo que esa pregunta, ¿por qué surge Lacrimosa en esas circunstancias y en esa época, ¿no? Que algunos lo sabrán y lo hemos dicho. Tilo siempre ha sido una persona que quiere expresar algo, que quiere darse a notar por un impedimento cognitivo, quizá, o sentimental, que va ligado, pero hace poesía, hace fanzine y después dice, soy melómano, quiero concatenar mis ideas con mis sentimientos a través de la música. Entonces crea sus 2 primeros poemas que musicaliza a través de esta cinta perdida que ya mencionamos, Clamor. Esto, pues bueno, parte de esa necesidad, ¿no? De expresarse, de expresar algo que trae ahí atorado en su sistema, y por eso la existencia de Lacrimosa, ¿no? Que ya vimos, ¿no? En el vinil de Angst, viene esta foto donde Tilo Wolff explica a grandes rasgos el origen de Lacrimosa, ¿no? Y lo liga directamente a Mozart y a su muerte, al Requiem de Mozart. Tilo, a la hora de pensar en el nombre de su proyecto, estaba escuchando el Requiem de Mozart en la parte de Lacrimosa. Y dice, pues sí, voy a titular mi proyecto como Lacrimosa. Y explica ahí cuando Mozart estaba escribiendo el Requiem en la parte de Lacrimosa, etcétera, muere. Un proyecto que queda inconcluso, que después Salieri retoma, y etcétera. Tantos años después, no recuerdo la cantidad, aparece este ciclo llamado Lacrimosa Angst, que inicia justamente donde se retoma ese Requiem. O sea, lo está ligando de una manera quizá uno podría decir forzada, porque no tienen nada que ver Mozart y Tilo Wolff, en parentesco ni en legado, nada. Simplemente es una... es un gesto de gratitud. Sí, digamos. Exactamente. Un gesto de gratitud y de cierta empatía. Sí. Cierta empatía estética, musical, ¿no? No por la obra de Mozart. Yo creo que Tilo no es una persona con la que se pueda hablar de Mozart. Sí, de una manera superficial, pero no de una manera profunda, razonada. Mozart es un compositor que tiene muchísima obra, ¿no? Pero sí, en cuanto a lo que es el Requiem de Mozart, que obviamente Tilo es una obra que tiene muy escuchada, ¿no? Entonces es un poco eso, yo creo. Así es. Y en esa parte ahí lo menciona, y es el único lugar donde realmente está plasmado por Tilo esa relación directa con Mozart. Ahora bien, este vinil fue la primera publicación oficial de Lacrimosa, digo, quitando a Clamor, porque Clamor fue una cosa especial. El vinil de Angst salió en 1991 y fue su primera publicación oficial. El CD salió hasta 1992. O
Entonces, bueno, para mí también sería una reliquia tener ese vinil de 1991, ¿no? El punto aquí es la intención. Tenemos 6 temas que ya hemos analizado. Vaya a ver el video de Angst para que vea qué pensamos de cada uno de los temas. Pero tenemos a un Tilo Wolff lleno de deseo de expresar, pero no cuenta con todos los elementos necesarios. El primer elemento no tiene una disquera, entonces él crea Hall of Sermon. Vaya a ver el video de Hall of Sermon. Número 2, no tiene a lo mejor todas las nociones musicales de una persona de sus características hasta ese momento de su vida. Por eso recurre al que yo considero la mano derecha de Tilo Wolff en esos años, que es Philippe Alliot. Philippe Alliot, quien en ese entonces tenía ya una banda de un género que no tenía nada que ver con Lacrimosa, sí, Touch el Arab. Vayan, pueden verlo así después de este video, pongan Muhammad Touch el Arab y van a escuchar ahí música que se les va a hacer muy familiar. Philippe Alliot sirve como una herramienta más que como un miembro, porque Tilo Wolff le ofrece a Philippe Alliot, ¿quieres ser parte de Lacrimosa? Y Philippe Alliot le dice, por supuesto que no, no es mi género, yo te ayudo, dime cómo te ayudo. Entonces Tilo Wolff, con su inexperiencia hasta ese momento, le dijo, quiero esto, quiero lograr estos sonidos, necesito que me ayudes, ¿no? Entonces entre los dos se crea lo que hoy conocemos como Lacrimosa Angst. Algo que quieran comentar sobre esto, porque me estoy alargando yo aquí como un historiador. Yo varias cosas, pero no sé si que Carlos hable primero. Adelante, Juanan. Carlos está silenciado. Sí. Vale. Bueno, a ver, varias cosas. Yo creo que tenemos que hacer primero un perfil de Tilo en este momento. Tenemos a un Tilo que ha confesado que académicamente era un desastre, ¿vale? Luego debemos de entender que es una persona que tiene cierto tiempo libre, que está, digamos, bueno, que entra en la escena gótica, en esta subcultura underground, entra a través de una chica, de una novia, que pensamos que es Judith Gruning, a quien podemos escuchar en Angst, que supone pues, la primera voz femenina de Lacrimosa. Ya hubo una voz femenina antes de la llegada de Anne. También es la persona que firma, digamos, la fotografía de Tilo que aparece en Angst. Y bueno, en fin, esta persona es la que le introduce, o presumiblemente esta persona es la que le introduce en esa escena gótica. Y yo quiero poner aquí algo sobre la mesa que me parece interesante, y es que tampoco tenemos que imaginarnos a un Tilo atormentado que no sale de su casa, que no tiene amigos. No hace falta ir a esos extremos que son muy de peli, ¿no? Muy propios de una película, de un guión. Pero yo creo que todos hemos vivido aquello de repente entrar en un círculo determinado, ¿no? A mí me pasó con este mundo en concreto, y de repente encontrar gente pues, con la que tú sientes ciertas afinidades culturales, filosófica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que le debió de pasar eso, ¿no? Crea Hall of Sermon, ¿no? Como tú has mencionado, y hay por ahí alguna entrevista donde decía algo así como que todo el patrimonio que tenía en ese momento era una máquina de escribir y clamor, ya está, no tenía nada más. Tenía esa demo que ya había hecho y, bueno, el siguiente paso, dicho por él como, ¿no? O sea, después de mi fracaso académico, ¿no? Pues vamos a intentar un poco este camino. Y entonces este hombre que hemos señalado, Philippe Alliot, pues debió de ayudarle, pero hay algo aquí que es importante decir. Vamos a ver, aquí pasa como ocurre muchas veces con el cine. O sea, hay directores de cine que son muy técnicos, y son personas que saben mucho, por ejemplo, a nivel de especificaciones de cámaras profesionales, han leído manuales de esas cámaras, hablan con un director de fotografía como de tú a tú, ¿no? A nivel técnico, de vocabulario y demás. Y luego hay otro tipo que es incluso el más extendido. Por ejemplo, bueno, en el grupo primero que he mencionado estaría mi querido Lafontrier, pero también Robert Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Que es una persona que escribe, dirige, edita, se encarga de la dirección de fotografía y muchas otras cosas. Pero luego hay otro perfil, que es el mayoritario, que es gente que lo que sabe hacer muy bien es comunicarse, pero no desde un punto de vista técnico. Tiene muy claro lo que quiere, pero para conseguir lo que quiere, pues tiene que dejarse asesorar, dejarse acompañar,
por una serie de profesionales que son los que van a llevar a buen puerto, o van a intentarlo al menos, su visión artística, ¿vale? Entonces, tenemos que imaginarnos a un Tilo que no tiene la experiencia que tiene Philippe Alioth, ¿no? Que sí que tenía ya una experiencia, no sé, no es que tuviera a lo mejor una trayectoria muy, muy dilatada, pero desde luego más que Tilo sí. Y entonces, lo que él hace es que favorece el que Angst pueda existir, ni más ni menos. Pero yo no me imagino a un Tilo, o sea, conociendo al Tilo de hoy día, quiero decir, yo no me imagino a un Tilo renunciando a su visión artística para complacer ni a Philippe Alioth ni a nadie. O sea, fue un personaje decisivo en los inicios de Lacrimosa, pero debemos de entenderlo como alguien que ayuda a que la creatividad de Tilo Wolff llegue a buen puerto. Claro, de hecho, por eso mencionaba que Philippe Alioth fue una herramienta, totalmente. Claro. O sea, Tilo le dijo, oye, tengo esta idea, quiero un órgano aquí, quiero un piano aquí, quiero unos llantos de bebés aquí, quiero esto aquí, quiero esto y esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué hacemos? Enséñame. Esa fue la labor de Philippe Alioth, de decirle, sí, es así, hagámoslo así, y luego en Einsamkeit, luego así, y luego en Satura, y yo qué sé. Esa fue que por cierto, es lo que ha hecho siempre. O sea, con el Odia, ya hablaremos del Odia, o sea, con el tema de la partitura es lo mismo. O sea, yo no puedo hacer la partitura, o sea, yo no sé solfeo, no sé lenguaje musical, ni falta que le hace, ¿no? Pero de repente, o sea, pues se tiene que ir a comunicarse con ni más ni menos que la Orquesta Sinfónica de Londres. Bueno, ya hablaremos de eso. Y necesita alguien que pase su música, ¿no? Su visión artística. Claro. Ese es el tema. Yo creo que es el verdadero talento de Tilo. Saber Exacto. transmitir su visión artística. Y claro. Esto lo podemos ver desde algo muy simple. El logotipo, las portadas, la música. O sea, lo que Tilo tiene es una visión que no podemos tampoco decir que no es músico. Por supuesto que es músico, obviamente. Es músico, claro. Pero yo creo que es un músico, tampoco creo que sea el prodigio nato, tipo Mozart. No. Eso hay que quitarlo del camino, porque hay muchos fans que dicen, no toleran que uno diga que Tilo no nació siendo el nuevo Mozart. No. Tilo, ya lo dijo Juana, ya dio el perfil de qué persona era Tilo. Tenía el piano de sus padres y se dice que aprendió trompeta en el instituto, que no lo dudo, porque la toca bien. Pero eso le dio nada más bases y cimientos. Todo lo demás lo fue aprendiendo, juntándose con la gente correcta, diciéndole, oye, quiero esto, sabiendo expresar lo que quería. Tilo Wolff no va a ponerse a escribir una partitura, como dice Juana. Es el caso del músico que se ha hecho a sí mismo, ¿no? O sea, Sí. De hecho, ha sido muy bonito acompañar a Tilo en este proceso, ¿no? Ver cómo es alguien que te compone, pero es que componer es... Yo me pongo ahora mismo a tararear y estoy componiendo, ¿no? Es correcto. Y hay alguien que coge ese tarareo y yo le digo, mira, esta parte que estoy tarareando, esto tiene que ser violín. Venga, vale, lo apunto, ¿vale? Si hay gente que te acompaña en ese proceso... Por ejemplo, se lo pregunto a Carlos. Carlos, ¿tú crees que todas las guitarras de Inferno fueron compuestas por Tilo Wolff? Por supuesto que no. Dice con el punto, porque obviamente la guitarra no es exactamente el instrumento que más se le da, ¿no? Al menos hasta en ese momento. Ahorita ya podemos decir que ya hace un esfuerzo, ¿no? Y ya está él esfuerzo teniendo nada más, pero no. Sí, o sea, no Tilo no es un guitarrista, pero está jugando. Pero la composición no tiene tanto que ver con eso. Es que Tilo no necesita ni siquiera necesita ser guitarrista. O sea, hablamos de alguien que echó horas delante del piano familiar y consiguió componer una serie de cosas, ¿vale? Pero es alguien que con el paso de los años hemos visto que ese conocimiento que tenía de trompeta lo ha llevado al escenario. ¿Por qué? Porque un día cogió la trompeta y empezó a perfeccionar o a recordar eso que él tocaba. Pero es que ha hecho lo mismo con la guitarra. O sea, él no sabía tocar la guitarra. No es un gran guitarrista, ni falta que le hace. Pero ahora Tilo puede tocar la guitarra hasta el nivel que él que necesita. Exacto, hasta cierto nivel. Se ahorra un sueldo, por otro lado, ¿vale? Ahora bien, algo que es muy importante decir. A ver, Tilo es una persona inteligente, ¿vale? Y eso está fuera de toda duda. Sería del género idiota tener a alguien de la talla de AC a la batería, ¿no? Y no contar con la creatividad de AC. Es que eso también es componer. O sea, yo me imagino algo así. Y llega AC, no más como pueda expresarlo él sin ser baterista, ¿no? Y entonces entre los dos se crea, o sea, tienen un hijo juntos, ¿vale? O sea, crean un algo
que se junta con ese otro algo, con el resto de los músicos, con lo que él tiene muy claro que es inamovible, que eso tiene que ser así, porque forma parte de ese impulso primero que sintió. Toda esa mezcla con Anne, etcétera, etcétera, es lo que luego nosotros escuchamos. Pero ¿por qué iba a renunciar él? Vamos a ver, ¿para qué contratas tú a Estelio si nunca escuchas lo que te tiene que decir? Es absurdo. Es absurdo. Pues unas veces será más la visión de Tilo. No, tengo claro que esto sea así, y unas veces aportará menos Estelio a nivel ideológico, quiero decir, a nivel conceptual, y otras veces lo hará más. ¿Vale? Pero ¿por qué iba a renunciar a la creatividad de tantos profesionales tremendos? Claro, yo imagino así una sesión así, por ejemplo, con Halmich, ¿no? Oye, AC, tengo esta idea. ¿Por qué no al principio de Halmich con los violines metes una batería que haga algún juego? Y AC, a ver, espera, algo así. Y Tilo así de, sí, exacto. A ver, matiza aquí y así, exacto. Tilo Claro. no es baterista. Claro, exacto. Eso, yo creo que así funciona, ¿eh? O sea, Nada de pero voy no a te sacar quepa la ninguna partitura. duda. Mira, ¿sabes por qué funciona así? ¿Sabes por qué funciona así? Porque todo el arte colectivo funciona así. Punto, se acabó, no hay más que hablar. Es que funciona así. Ya está. O sea, si es otra disciplina, pues en vez de sonido hablamos de, no sé, de colores, de formas, lo que tú quieras. Pero es que Es como todo tú el arte colectivo compras un trabaja. terreno, Funciona así. ¿no? Ah. Compras un terreno, contratas a un arquitecto y le dices, oye, quiero una casa así, pero tú no la vas a diseñar. Claro. Tú nada más das una visión, ¿no? Es el punto. Y eso lo trasladamos a esta época de esos primeros años, ¿no? Que seguramente Tilo fue creciendo musicalmente, pero yo creo que siempre dejó que aterrizara todo Philippe Alliot, ¿no? Bajo sus indicaciones. Carlos, ¿quieres comentar algo? Me quedé pensando en esto que dices de que Tilo no es guitarrista, no es baterista. Pues sí, no es muchas cosas. Y sin embargo, sacó adelante con ritmos esta etapa primigenia, ¿no? Prácticamente el solo. O sea, sí, con ayuda de Philippe Alliot y demás, pero estoy seguro que muchas de las cosas, muchos de los beats que escuchamos en la mayoría de la discografía de estos tres discos primigenios, vinieron de la cabeza de Tilo, ¿no? Porque están muy marcianos, la verdad. O sea, están muy extraños, se ve claramente que un baterista no hizo esto. Entonces, sí, claro. Me estaba acordando de uno que está muy chistoso. Siempre, bueno, cuando uno escucha música de Lacrimosa, de repente se pone, en el caso del bajo, ¿no? Si escuchamos Flaming Bean, ahí estamos haciendo el bass, air guitar, ¿no? O sea, lo hacemos al aire. Si escuchamos Haltmich, pues ahí nos tienes tocando al aire también la batería, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Der Ketzer, la batería está muy extraña, entonces cuando lo hago yo al aire, digo, ¿a quién se le ocurrió escribir esto, no? Pues obviamente fue a Tilo, pero es una batería, un beat muy, muy extraño, muy chistoso, bueno, a mí me da un poco de risa, y les comento que es por eso, ¿no? Porque lo hizo alguien que no sabe ser baterista. Y en yo creo que al final del día... Me encanta lo que has dicho. Sí, al final del día... Ahora matizo yo. Sí, es que, bueno, a ver, mi comentario va sobre esto. Philippe Alliot podrá haberle hecho, no sé, ciertas cosas, o la mayoría, pero Tilo dice, yo necesito ser parte de mi proyecto. Entonces, a ver, aquí está la grabación, a ver, le voy a meter mano yo también, porque estoy aprendiendo y si lo echo a perder, pues es mi culpa, va firmado por mí, no de otra persona. Entonces, seguramente lo que dices, Carlos, es totalmente cierto, ¿no? Espérame, Juan, y en una de esas, cuando debió haber compuesto este beat que les digo de Der Ketzer, seguramente Philippe Alliot le dijo así, no inventes, está muy raro, pero funciona. ¿No? Pero funciona. O no le dijo nada, porque el Tilo no le daba derecho a que le dijeran nada en ese sentido, ¿no? Ya. De corrígelo, sino más bien, aquí está, ya como tú quieras hacerlo. Carlos ha apuntado algo interesantísimo, que yo voy a poner un par de ejemplos, y es la cosa de, vamos a ver, muchas veces las innovaciones vienen desde el puro desconocimiento. O sea, aquí tenemos a un Tilo que por mucha música que escuche, lo siento mucho, pero él no ha estudiado en un conservatorio. Él no tiene una carrera musical. Yo he tenido profesores especialistas en lo suyo, o sea, número 1 en España y en Europa, y hablar con esa gente de música te da hasta reparo, ¿eh? Te da hasta reparo. O sea, cuidadito con lo que dices. Entonces, muchas veces las innovaciones vienen desde esa ignorancia. Pensemos, por ejemplo, Theo Angelopoulos, ¿no? Que tanto nos gusta a Carlos y a mí. Es verdad que él estudió él estudió Derecho,
luego se fue a París a estudiar cine, lo echaron y estuvo muy poco tiempo. Pero en realidad él era poeta. Bueno, pues, ¿por qué su cine es tan, no sé, tan marciano, tan extraño, tan original? Porque su acercamiento al cine se produce desde la poesía. Abbas Kiarostami, lo mismo desde la fotografía. David Cronenberg, lo mismo desde medicina. Me importa un pimiento si alguien me dice, pero es que no acabo medicina, es que me da igual, no tiene importancia. Lo que importa es que David Cronenberg es un director que llega al cine desde una visión del mundo científica, ¿no? Él siempre ha contado que la primera vez que miró a través de un microscopio le voló la cabeza, pero le voló la cabeza literalmente, y entonces por eso el cine de David Cronenberg es tan extraño desde un punto de vista conceptual y también formal. Entonces, volvemos a Lacrimosa. Claro, por esa razón suena la batería, aunque sea una batería programada, por esa razón la percusión programada suena tan extraña. Y es tan original. Por eso el proyecto Lacrimosa es tan original. Si Tilo hubiera estado condicionado por el encorsetamiento que te provoca sí o sí, quiera o no quiera, hay gente que a lo mejor se resiste en determinado porcentaje, pero ese encorsetamiento existe siempre que hay una academia. Pues Lacrimosa sería muchas cosas, pero no sería tan original. Estoy convencido. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo porque también es que lo has dicho muy bien y lo has dicho todo. Se acercó a la música por una necesidad que no nació en la música, nació en otro orden de ideas y de pensamientos y sentimientos, ¿no? Que fue el expresar algún sentimiento y algo que quería retomar de lo que dijiste sobre que no es un drama lo que Tilo vivía, no eran grandes dramas épicos y epopeyas, sino creo que ser parte o no de una sociedad o de un grupo hace que tengas pues ciertas ideas existencialistas y que tengas un acercamiento más íntimo con tus propios sentimientos, ¿no? Algo que también es raro en ciertas regiones, en ciertas culturas. Estamos hablando de Alemania, ¿no? De alguien, de gente que se les tilda. Digo, aquí estoy generalizando y podría caer yo en un sofisma, pero al alemán se le tilda de ser frío, ¿no? De ser gente muy recta y de no abrirse. Entonces, a lo mejor Tilo es... Cuando, por ejemplo, los alemanes cuando se insultan es muy típico decirse descerebrado. Eres un descerebrado. O sea, fíjate qué diferente a cómo somos nosotros, ¿no? O sea, fíjate qué insulto, ¿no? Entonces, una cosa, Tilo también era bastante ingenuo. O sea, ha contado en más de una ocasión que le causó cierto dolor o sea, en cierto modo, tener que dejar el fanzine que hacía, que, bueno, recordemos que se llama First Communion, que probablemente venga el nombre probablemente venga del primer álbum de Christian Death, que hay una canción que... Bueno, el caso es que digo ingenuo porque cuando montó Halo Sermon, empezó a ver que le quitaba mucho tiempo, ¿no? O sea, que claro, tenía que aprender sobre la marcha y demás, y entonces fue que abandonó el fanzine, pero ni siquiera cuando montó su sello discográfico pensaba que tuviera que digamos, olvidarse de esa actividad. Es decir, que el acercamiento a la música de Tilo es bastante, no sé cómo decirlo, bastante humilde, bastante modesto, bastante ingenuo, no sabía muy bien a dónde le iba a llevar, ¿no? Y de igual manera quedó algo magnífico. Sus 3 primeros álbumes son una delicia, ¿no? Y ahora, gracias a este programa, digo, uno en 20 años de escuchar a Lacrimosa se sabe todas las canciones, los escucha de corrido y dice sí, pero ya después de que uno se adentra a hacer un análisis, que invito a todos los que nos ven a que, ya lo hemos dicho en últimos programas, dedíquele 1 hora de su día a cerrar los ojos, ponerse los audífonos o poner el estéreo o poner el tocadiscos, lo que usted quiera y tenga a la mano, y escuchar un disco de Lacrimosa completo de pe a pa. Va a encontrarle otro sabor, el sabor que se merece esa música. Entonces, en lo personal, le he encontrado un sabor muy distinto a estos 3 trabajos, que es Angst, Einsamkeit, Satura y todo lo demás, dándoles ese análisis, ese enfoque y esa importancia, ¿no? Y de verdad los encuentro magníficos, sobre todo en la parte como una persona en esas circunstancias y a esa edad, que es algo que Carlos siempre menciona, la edad de Tilo Wolff en esa época, para poder crear esto, ¿no?
las letras, la metáfora que usaba. Por ejemplo, una de las grandes metáforas de Lacrimosa en ese entonces fue Reisen de Blicke, la del cine. Yo encuentro fabulosa, ¿no? Vaya, es que se agradece, ¿no? Que existan, que eso haya pasado por la cabeza de Tilo Wolff en sus sentimientos y lo haya trasladado de esta manera, ¿no? Y así varios ejemplos más, ¿no? De Cele Not, a pesar de ser el primer tema, también tiene una metáfora, ¿no? El barco que naufragó y Tilo está ahí en el mar y es un escenario muy sugerente. No sé, Juan, si tú estás de acuerdo. Sí, y cómo su gusto por el cine se filtra en Lacrimosa, desde en alguna de las portadas hasta en propios temas como los que están mencionando, ¿no? Que forma parte, o sea, forma parte de la riqueza de la banda, ¿no? O sea, él no ha recibido formación en cine, pero sin embargo, pues esto se filtra, ¿no? Y también es muy interesante. Respecto a la edad, 17 años tenía cuando se publicó Clamor. O sea, así es. estamos hablando de un Tilo bastante joven, ¿vale? Así es, y que estaba en una etapa, yo creo que del ser humano complicada, sobre todo en la parte de los sentimientos, ¿no? Uno está hecho una piltrafa en ese tema y él lo supo trasladar bien, canalizar de una manera que hoy pues nos hace celebrarlo, ¿no? Con estos 3 álbumes. El arte también me interesa cómo concatenó todo de una manera tan inteligente y tan... Es que vuelvo a hablar del logo y vuelvo a hablar el trazo de Diamantopoulos en comunión con la música y con las letras. Y de verdad es que, o sea, yo sé, Tilo no lo dibujó, Tilo no ejecutó todo, pero él es el creador al 100%. Claro. Si por Diamantopoulos dependiera, que le hubiera dicho, haz la portada, a lo mejor le hace algo a colores, ¿no? No tiene nada que ver. Claro. Sí, no sé, además, otro tipo de cosas. Además, bueno, sabéis que en esta temporada estoy como muy obsesionado con Cradle of Filth. Entonces, es muy... O sea, que también guardan mucho a nivel estético siempre de un álbum a otro, ¿no? Respetan... Es como que tienen mucha unidad, hay mucha unidad estética, ¿no? Y visual en su arte, ¿no? Pero ellos empezaron más tarde. Quiero decir con esto que es muy bonito hacer esto, es muy bonito mostrarse riguroso con este tipo de decisiones cuando ya existen precedentes. Por ejemplo, Metallica es otro de los precedentes, ¿no? Entonces, o sea, insisto, tenemos a un Tilo muy joven pensando ya, tomando decisiones que tienen que ver con la visión unitaria de su proyecto musical, llegue a donde llegue. O sea, él no tiene ni idea de si va a hacer... de hecho, en algún momento dijo que como que ya había, que él pensaba que ya había alcanzado, creo que era en versión en el libreto, ¿no? Que ya había alcanzado todo lo que él podía hacer como músico bien pronto, ¿no? Pero tenemos a un Tilo que, siendo súper joven, ya empieza a tomar decisiones que tienen que ver con ni más ni menos que con el carácter unitario, ¿no? Con esa imagen que va a proyectar al mundo de lo que es Lacrimosa a través de sus portadas, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, vale, estos son los álbumes de estudio, que esta va a ser la estética, pero para los singles lo vamos a hacer de otra manera, vamos a no estar tan encorsetados, podemos utilizar el color, podemos utilizar fotografía, podemos hacer otro tipo de cosas, utilizar otro tipo de recursos. Es decir, que en cierto modo, y esto creo que también lo hemos mencionado muchas veces, y creo que Carlos es muy fan de esta idea, yo también lo creo, o sea, de alguna manera es como si Tilo ya, su proyecto musical naciera maduro. O sea, no tan maduro como en Elodia, obviamente, o como Stile, pero maduro ya en cierto modo. Sí, no sé, Carlos, ¿tú qué opinas de que, es que lo que dice Juana, ¿no? Hay muchas bandas que sus primeros álbumes no son como un inicio lógico. Por ejemplo, Therion, ¿no? Que sus primeros 4 álbumes dices, no tienen nada que ver con lo que es Therion. No obstante, Lacrimosa, puedes encontrar muchas similitudes y encuentras realmente como el núcleo, ¿sí? De lo que hoy es Lacrimosa en ese entonces. Y puede ser una consecuencia lógica, y yo reitero lo que dije hace unos momentos, es un inicio realmente oscuro en todo sentido. En todo sentido es cierto, pero, o sea, esos cimientos, como mencionamos, sí son únicos, ¿no? E iban a ser el corazón puro de lo que es
el sonido de Lacrimosa. Me distraje con lo de Therion que dijiste. Pero sí, o sea, hay bandas como Therion, por ejemplo, que empiezan siendo una cosa y terminan siendo una, al menos muy distinta, ¿no? No digo completamente, pero pareciera que sí. Lacrimosa no, la vena sigue siendo la misma, ¿no? Obviamente, toda banda pasa por un proceso evolutivo en su desarrollo. Obviamente, Lacrimosa no es la excepción, pero el concepto es el mismo, ¿no? Por eso la portada de Angst y la del último álbum hasta ahora, que es Testimonium, tienen mucho que ver una con la otra, ¿no? Y de entrada, pues son diseñados por la misma persona. Pero sí, o sea, el punto es la médula espinal de Lacrimosa me parece que ha sido la misma a lo largo de estos 30 años. Y eso es de destacarse. Y sí, o más de destacarse que alguien de 17, 18 años haga algo como lo que hizo con Seley Not, como lo que hizo con Requiem, ¿no? Y a la postre, lo que hizo con Tränen der Existenzlosigkeit, que pues obviamente es la obra maestra, coincidiremos seguramente, de este primer disco. Y me parece no suficiente destacar, como lo hago cada vez que hablamos de esto, que lo haya hecho alguien tan joven, ¿no? Entonces, híjole, qué barbaridad. Y qué deleite. Algo que podemos decir es que, a ver, igual esto es posible simplemente porque es el único cerebro. Es decir, porque el proyecto musical es suyo, porque Lacrimosa es suyo en este momento. Es decir, resulta mucho más complicado imaginar cómo crear una imagen unitaria de una banda, cuando una banda es eso, una banda, y hay 4 o 5 miembros, ¿no? Eso es mucho más difícil. Imaginaros, Anne y Tilo se conocen a finales del 93, Anne entra a formar parte de Lacrimosa, probablemente Anne se quedará alucinada con esa visión unitaria. Pero ¿os imagináis que Anne dijera, bueno, pero es que yo las portadas de los álbumes lo haría, por ejemplo, a color, lo haría de otra manera? Pues no, Anne lo que hace es que se adapta a lo que hay, ¿vale? O sea, imagino que Anne lo que hace es que toma conciencia de ese camino que ha abierto Tilo, para bien o para mal, en nuestra opinión está claro que para bien, pero ya lo que hace es que se adapta. Pero claro, cuando tú tienes que bregar a nivel artístico con otras personas, pues muchas veces te tienes que rendir y tienes que ceder, ¿no? Y a lo mejor tú me concedes esto y yo te concedo esto otro. Tienes que negociar. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, si tuviéramos que hacer este programa en específico para los no iniciados o a la gente que conoció a Lacrimosa con esta última etapa a partir de Revolution o Hoffnung, ¿qué les podrías decir? Y la pregunta es para ambos, Carlos y Juanan. ¿Qué van a encontrar en Angst, por ejemplo, en síntesis? Uf, qué difícil. En síntesis, no hagamos sí. El análisis de Angst. Ya lo estaba analizando. No, venga. Yo creo que la parte más profunda, la más oscura y, si me apuras un poquito, la más personal. Creo que si bien toda esta etapa primigenia, estos 3 años o 4, de 90 a 93, bueno, aplica lo que voy a decir para todos esos 4 años, creo que es ver completamente a un artista en su desnudez y con el corazón más abierto que nunca, ¿sí? Cosa que obviamente no voy a decir cuando llegue esta segunda etapa de la que vamos a hablar, mucho menos de la tercera, y así como vamos. Estoy segurísimo y convencido completamente de que es la etapa en la que más nos podemos adentrar al corazón, visto desde este modo metafórico, a los sentimientos de Tilo Wolff, ¿no? De eso estoy convencido. Pues yo hablaría vamos a ver, yo hablaría de una música intimista, bueno, extensible a toda esta etapa, ¿vale? Aunque sobre todo Angst y Ansankeit. Yo hablaría de un sonido denso, ¿no? Muy atmosférico, una música muy intimista, muy personal, como muy bien ha apuntado Carlos, melancólica también, depresiva en ocasiones, y como muy diferente a lo que era la música gótica, entendiendo el concepto gótico en un sentido muy amplio, ¿no? Donde podemos meter el dark wave o el gothic rock, etcétera, etcétera. O sea, todo ese mundo, o sea, lo que hace Tilo es algo que no se parece demasiado a nada de lo que se estaba haciendo entonces. Y luego también es una música que es muy esencialista,
¿no? O sea, que va muy a la esencia, pero por razones, yo creo, digamos, pragmáticas y por los medios tan modestos que maneja Tilo. O sea, es como que, digamos que no le queda otra, ¿no? O sea, nosotros somos fieles defensores de la idea de que si Tilo hubiera tenido unos medios mejores, más amplios, un mayor número de recursos, pues igual estos álbumes no serían tan, no sé, no tendrían ese sonido tan subterráneo, ¿no? Tan underground, ¿no? Como tan imperfecto, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, yo no he visto los fanzines de Tilo, aunque creo que en alguna ocasión he visto alguna página, creo, no estoy muy seguro, porque tengo por ahí como alguna imagen, pero bueno, en cualquier caso, yo me imagino que esto es algo parecido, o sea, tiene como ese punto como de crudeza. Lo que pasa es que es la crudeza de un perfeccionista. Pero todo eso es lo que nos podemos encontrar. Y a partir de Satura, luego si queréis lo comentamos, pues ya se nota, se percibe un cambio motivado pues, por una mayor experiencia ya en el terreno compositivo, musical, algo de mejores medios y un sonido un poquito más pro, digamos, ¿no? Sí, claro, claro, digo, después de Satura, ¿no? Creo que Angst y Ansem Kite van de la mano, ¿no? En cuanto a concepto. Son álbumes muy similares en cuanto a intenciones y en lo musical también. Y creo que Satura sí se podría diferenciar un poco, ¿no? En muchos elementos. ¿Qué encontraría la gente en Satura? Misma pregunta para los dos. Pues como sueles decirlo tú, un término que ocupas mucho es una consecuencia lógica, ¿no? Tilo manejaba ciertos recursos en estos dos primeros álbumes que mencionas, pero sí es en Satura cuando se da cuenta de que el alcance que tiene con pocos recursos es bastante. Y obviamente, como todo artista en crecimiento, pues llega a solicitar más cosas, ¿no? A exigirlas o a buscarlas. Y es ahí cuando también se da cuenta, en este tercer paso que da, digamos, en su carrera, se da cuenta de los alcances que puede tener y comienza un guiño ahí sinfónico que yo siempre he apuntado que para mí comienza desde la canción Tränen der Existenzlosigkeit, ¿no? Del primer disco. Para mí eso ya es algo sinfónico, nada más sin orquesta. Sí, pero a lo largo de estos dos primeros álbumes, cuando llega el tercero, ya podemos notar más esa vena que está desarrollando y que obviamente a lo largo de la carrera va a poder tener los alcances que precisamente estaba soñando, ¿no? Desde el principio. Entonces, creo que este es el primer paso para ver cómo Lacrimosa se convierte en una banda y después en una banda de rock diagonal metal sinfónico. Ok. Bueno, yo creo que digamos que el clasicismo está en el ADN de Lacrimosa desde Angst. Lo que pasa es que en Satura sí que percibimos, digamos, como un mayor refinamiento en el sonido, en la composición. A mí siempre me ha parecido como que el sonido es como más cristalino, ¿no? Como más limpio, más profesional. Claro, Sí. más profesional, pero nada que ver con el Odia, obviamente, ¿no? Digamos que es un sonido más perfeccionado respecto a sus dos álbumes predecesores, pero es un sonido que todavía le queda un poco por llegar. Digamos que también lo hemos apuntado muchas veces, cada trabajo de Lacrimosa, cada álbum al menos, tiene como su propio sonido. A mí me gusta eso que dice Tilo, de que Ansem Kite es como la cara B de Angst, pero no en el sentido de inferioridad, sino que es un díptico, ¿no? Hablamos de que sí, esto es como una trilogía, pero es una trilogía formada por un binomio, ¿no? Por un díptico y por algo que tiene conexión con lo anterior más que con lo posterior, porque en realidad cierra un capítulo en la etapa de la banda, ¿no? Pero bueno, nos vamos a encontrar, pues eso, más intimismo, mucha belleza sonora, ¿no? Muchísimo, ¿no? Sonidos ya, digamos, claramente extraídos de instrumentos reales, ¿no? O sea, como puede ser el violín, por ejemplo. O sea, es algo que poco a poco va introduciendo Tilo hasta que ya él se siente cómodo y es capaz de trabajar con una orquesta, ¿no? Sí, totalmente. Y también aderezar que
los 2 primeros álbumes se grabaron en los estudios Sodom and Gomorrah, que no hay ningún dato, ni foto, ni evidencia de cómo eran, pero yo supongo que eran estudios de guerrilla, ¿no? Muy Sí. económicos, donde incluso impulsados por algún colectivo artístico, ¿no? Más que un estudio tan profesional. Y Satura se grabó en los Fort Vox Studios, que sí son, a lo mejor también no tan grandes, pero un poco más profesionales, ¿no? Y para ello está la muestra de la mejora del sonido. En Digo, Suiza, tenemos que decir, ¿no? O sea, ambos estudios en Suiza, que no, aunque suene un poco mal decirlo, a ver, Suiza no se caracteriza especialmente por su producción musical. Suiza no es un país muy grande, digamos, ¿no? Y entonces sí, efectivamente estos estudios tenemos que entenderlos, pues no sé, tenemos que imaginarlos, sobre todo el primero de ellos, como algo un poco el estudio, yo qué sé, pues en la casa de la persona, digamos. como en los cuestión. Alcance Tendencia Studios. Claro, o sea, algo así como, no sé, como algo muy, muy modesto, realmente, a la altura de lo que era Lacrimosa en ese momento, ¿vale? Igual no había mucha gente que, digamos, pudiera tener su estudio en su casa o algo parecido, o tener su propio estudio. Eso es algo que poco a poco va llegando. Por ejemplo, estoy pensando, Bruno Kram, de Dasich, él es propietario de su propio estudio de grabación y ha hecho muchas cosas con muchas bandas. Pero yo imagino que cuando empezó con su banda, pues su estudio era, pues, yo qué sé, una habitación de su casa. O sea, debemos imaginarnos algo así, ¿no? A esa escala. Totalmente de acuerdo. Sí. De ahí que no encontremos fotos, ni información, ni nada de nada, claro, también. O sea, lo que hay es apenas conocido, ¿no? Pero bueno, también, ¿qué importa? Lo que importa es que se logró, con todos esos medios, tener esta época tan definitiva de Lacrimosa, ¿no? Tan definitoria, que, como dice Juan, existiendo mejores elementos de producción y de otras cosas, a lo mejor esto pues, nunca lo hubiéramos conocido como es, ¿no? Claro. Y para muestra está, por ejemplo, el disco Versionen, que tenemos ahí las primeras grabaciones en una grabadora de voz, sesiones de piano, de temas que nunca vieron la luz. Entonces yo creo que también es interesante que consideremos, si bien Versionen y Schattenspiel no son publicaciones que pertenezcan a esta época, sí incluyen esta referencia histórica importante, desconocida para muchos, hasta años después, que se aprecia, ¿no? Y más porque Tilo haya decidido ponerlas en productos de celebración de aniversario, ¿no? Creo que es lo lógico y lo hizo bien, pero sí hay que voltear a verlas, esas publicaciones, para conocer, digamos, general toda esta etapa primigenia. Bueno, una de las cosas interesantes que tienen precisamente estas publicaciones es que sirven para que podamos entender cómo funciona cómo funcionan los procesos artísticos, cómo funciona la creatividad. Porque muchas veces lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando vamos a una exposición vemos la obra acabada, muchas veces, ¿no? Pero no vemos el proceso. Hay artistas que sí que lo enseñan, por supuesto. Incluso hay propuestas artísticas que sin el proceso no se podría entender. Por ejemplo, estoy pensando esta pareja de artistas que ahora están un poco de moda, ya fallecieron hace unos años, Christo y Jean-Claude, que están de moda porque uno de los el Arco de Triunfo de París lo había cubierto. Bueno, Christo y Jean-Claude trabajaban con la obstrucción visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Parlamento alemán también lo cubrieron y demás, siempre jugaban con ese tipo de cosas, ¿no? Con la obstrucción visual. Entonces, ellos muchas veces se tiraban años y años intentando sacar esos proyectos adelante y no salían, porque son proyectos costosísimos a nivel de ingeniería, ¿no? A nivel de financiación. Y entonces, muchas veces, el testimonio que quedaba de algunos de esos proyectos que quedaban cancelados ya para siempre, pues esos testimonios, como digo, lo que quedaban eran dibujos, esquemas, croquis, que, bueno, pues en un espacio expositivo los colocaban y tú te podías hacer una idea más o menos de cómo ellos tenían ese proyecto en mente. Entonces, estas publicaciones nos sirven para eso, para ver cómo Tilo no es ese genio que muchas veces la gente quiere ver y que lo alinea con cosas muy raras. No, Tilo es un trabajador, es un tío
que se ha hecho a sí mismo. Es una persona que ha hecho canciones que luego ha descartado, que incluso nos pueden encantar, incluso podemos no entender por qué no están en determinado álbum o por qué esto no lo saca hasta 30 años después, ¿no? Pero bueno, al final es una realidad, son tanteos, pruebas. Muchas veces, a mí por lo menos me gusta pensar que son composiciones que existen como Copycat, ¿no? Mi guerra con Copycat. A lo mejor Copycat existe simplemente pues para que haya otras canciones que son mucho mejores bajo mi punto de vista que Copycat, pero son como tanteos en esos nuevos sonidos, que es lo más normal que hacen todas las bandas, pero que a diferencia de otras, pues Tilo nos va enseñando un poco ese mundo. Sí, correcto, totalmente. Ok, ¿algo más que quieran comentar sobre este tema de los años primigenios de Lacrimosa? Solamente destacar nuevamente que fueron muy cortos, pero yo diría que bastante abundantes, ¿no? Podemos comparar después con otra etapa de la cual hablaremos y no serán solamente 4 años de los que hablemos, sino muchos más, ¿no? Entonces, eso es algo que me gusta destacar siempre, particularmente. O sea, venimos hablando de ello desde siempre, ¿no? Pero para las personas que se anexen apenas a los nuevos, la nueva gente que ve este programa, pues es de destacar eso de que solamente en 3 años hubo estos 3 discos. En 4, pues ya incluido el demo, ¿no? Entonces, siempre me gusta destacar eso. Aunque yo sé que para Juana fue muy corto, pero... Para mí fue muy corto, efectivamente. Pero yo creo que hay cosas que no hemos dejado, que por lo menos las podemos mencionar. Lo primero, ya aquí empiezan a aparecer los primeros videoclips, ¿no? O al menos el videoclip de Satura, que se realiza en el 93, aunque lo veremos publicado un poquito después. También yo destacaría que es el momento en el que, digamos, Tilo supera esa timidez suya inicial, ¿no? O sea, Lacrimosa no es una banda, no es un proyecto musical pensado como una banda, ¿no? Que toca delante de una audiencia, ¿no? En un escenario y demás. O sea, pues también Lacrimosa empieza a hacer sus primeros conciertos. Es que no estaba pensado como una banda en ese No, claro que no, claro. Por supuesto, eso digo. Pero Tilo supera esas barreras, que también hay que entenderlo. Hay gente que no, por ejemplo, Ana Barney es algo que en muchas entrevistas siempre ha dicho, no, pero tiene alguna entrevista por ahí donde ha dicho, bueno, igual no lo puedo descartar al 100%, pero a efectos prácticos lo ha hecho, ¿no? Entonces, tenemos el tema de los conciertos y otra actividad que yo quisiera mencionar. También Lacrimosa, a través de Hall of Sermon, es ahora cuando empieza a trabajar en otro tipo de publicaciones, por ejemplo con Christian Dorsch, el famoso álbum de Licia o Licia, ¿no? Que surge ahora en el 93, ¿no? Quiero decir que es una actividad que a lo mejor no se va a proyectar demasiado en el tiempo, no se va a alargar mucho en el tiempo, pero que son actividades que pertenecen a este periodo de tiempo, a esta etapa primigenia, y que yo creo que había que mencionar. Sí, totalmente creo que hay que mencionar y clarificar algunas cosas, ¿no? Porque mucha gente sigue pensando que Christian Dorff fue miembro de Lacrimosa cuando no es así, que Tilo compuso los temas de Licia, tampoco. Bueno, al menos musicalmente algunos sí, pero las letras sí. Todas son de Christian Dorff. Sí, las letras sí. O sea, digamos que él lo que quiso fue ver cómo su mundo literario era interpretado por otros músicos. Él ya había hecho un álbum previo, no tenía mucha experiencia en la música, era un mundo que le interesaba mucho, pero no tenía mucha experiencia. En cualquier caso, toda esta gente tenía mucha más experiencia que él, y entonces lo que quiso es eso. Pero bueno, o sea, tenemos a un Tilo que no está quieto, ¿no? O sea, tenemos a un Tilo inquieto que hace muchas cosas en esta etapa primigenia, que no se circunscribe solamente a estos álbumes, que también podemos señalar que los álbumes de estudio, estos 3 álbumes de estudio, tienen 6 temas, cada uno de ellos, ¿no? Lo que también nos habla de bueno, que a lo mejor es un Tilo que no se puede permitir alargar más, dedicar más tiempo a la composición para en lugar de 6 temas, incluir 8 temas, como va a hacer luego, o más, ¿no? O sea, que bueno, el 6 es un número un poco extraño,
como número total de temas dentro de un álbum. No es un número del todo extraño, pero es un número un poco corto, ¿no? Pero bueno, estos son los orígenes de Lacrimosa, que tiene mucho que ver con la modestia y con la falta de medios. Y decir que también los temas pues no eran temas de 3 minutos, por lo general son temas entre 6 y 8, 10 minutos, ¿no? Entonces era un álbum que a lo mejor, o cualquiera de estos 3 álbumes tiene una duración de 45 minutos, ¿no? Más o menos. Lo que demuestra lo poco, iba a decir, lo poco pragmático que es Tilo, no, lo que demuestra que en absoluto Lacrimosa estaba pensado para salir al escenario. Porque igual si eso lo hubiera pensado, podría haberse, no voy a decir poner en cuarentena su creatividad, pero sí llegar a negociar consigo mismo, que es algo muy típico, ¿no? Que eso a nivel artístico se hace todos los días. O sea, tú tienes que exponer en un espacio, ¿sabes en qué espacio vas a exponer? Y dices, bueno, por mucho que me guste pintar en formatos muy grandes, no me entran aquí en ese espacio 5 cuadros de ese tipo, y yo necesito vender, necesito exponer más obras. Mi exposición no pueden ser 4 cuadros grandes. Bueno, pues voy a llevar 2 grandes, ¿vale?, que los vendo a mayor precio, pero luego me voy a llevar otros más pequeños. O sea, quiero decir que esto viene a demostrar, o sea, es otra demostración, otro elemento que nos permite, pues eso, entender que realmente ni por asomo en Tilo estaba la cosa de salir a tocar con la banda, ¿no? Con su proyecto, que no era una banda, y que acabaría siéndolo pues a partir de Inferno, ¿no? En eso también hay consenso. Así es. ¿Algo que quieran mencionar que se nos esté olvidando sobre esta etapa? Yo por mi parte creo que ya hemos hablado así, hemos mencionado un poco todo. Bueno, ya y remitir a los programas anteriores, donde, sí, bueno, pues para saber qué opinamos, como tú decías, de Angst, de Ansankai, de todos estos trabajos de los singles, incluso todos esos programas están ya realizados. Entonces se pueden consultar. Vayan a ver la lista de reproducción de la primera temporada, o tenemos también una lista de reproducción en el canal que se llama Discografía, donde pueden ver directamente cuándo hablamos de Angst, cuándo hablamos de Clamor, cuando hablamos de Einsamkeit, de Alles Lüge, del single, de Satura e inclusive de Versionen. De Schattenspiel todavía no llegamos. Todavía no estamos yendo cronológicamente en el tema de las publicaciones oficiales, pero todos los que ya mencioné, ahí los puede ver y va a ver más a fondo qué pensamos de cada canción, de su canción favorita de Einsamkeit, de Satura, de Angst. Ahí hablamos sobre eso. Así es. Carlos, ¿algo que quieras añadir? Únicamente que a un año de distancia de haber grabado aproximadamente el programa de Einsamkeit, pienso muy diferente, y esto se lo debo a Juanan, cada vez que escucho la canción Lovely of die Zweisamkeit, ya no pienso lo mismo que pensaba en ese entonces. Obviamente es un gran poema y lo disfruto bastante. Gracias, Juanan, por haber cambiado esa opinión en mí. Jo, pues me acabas de emocionar, me parece súper bonito lo que me acabas de decir, pues muchísimas gracias. O sea, es uno de mis temas favoritos y joder, qué bonito, me has emocionado. Sí, o sea, no de hecho, anoche me dormí escuchando ese tema porque la verdad, híjole, es precioso. Es precioso. Es que yo creo que también eso es muy natural, ¿no? O sea, se necesita un poco de tiempo con algunos temas al menos, ¿no? Me parece normal. Sí, y también eso es un ejercicio que los invitamos a hacer. Escojan un tema que a lo mejor no conectan tanto y dedíquenle realmente el tiempo. No se pongan a ver el celular mientras lo escuchan, sino dedíquense a escucharlo. Si quieren con el libreto en la mano, o si quieren nada más con los ojos cerrados en completa oscuridad, dedicándoselo a la música y quizá encuentren nuevos matices. Como eso Gabriel, es algo... con Reisen de Blicke, ¿me equivoco? ¿Mande, perdón? Como tú, Gabriel, con Reisen de Blicke. Sí, totalmente, definitivamente. Y por ejemplo, Mutatio Spiritus era un tema que yo no volteaba a ver mucho, era como, ahí está, me gusta, se escucha ahí con sus sonidos, ¿no? Su apropiación musical, pero ahora es muy distinto, hay contexto, que eso es bien importante, ubicar en el contexto a las cosas. Eso es crucial. Es contextualizar y saber abstraerse. El que no se sepa abstraer, ya, mejor váyase y escucha el radio. Claro, pero es que también hay que pensar que toda esta tarea de análisis que estamos haciendo nos empuja también
Pues a analizar las cosas de una manera un poco más profunda. Yo, por ejemplo, yo admito, confieso que soy muy intenso en mi vida y que yo puedo estar dándole al coco escuchando tal canción y estoy ya analizando. Pero claro, no, tampoco es lo mismo que si nos juntamos, ¿no? 3 locos de Lacrimosa y nos ponemos a hacer este proyecto, ¿no? Ahora con Jonathan 4. Pues claro, empiezas a darle al coco, y es normal que se aprecien las cosas de otra manera. Ojalá os pase con Half Moon. Claro. Bueno, también Harry. Claro. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Ustedes, es que hoy que grabamos este programa, previo a, hablaba con mi padre sobre el canal y sobre lo que estaba haciendo, que era algo que nunca habíamos platicado. Inclusive me sugirió algunas cosas, pero me dice, entonces son ustedes curadores de Lacrimosa. ¿Ustedes se consideran curadores de Lacrimosa? Yo creo que sí somos, ¿no? Un poco. En cierto modo, sí. No, o sea, es inevitable un poco, ¿no? O sea, somos un poco como embajadores de la banda. Estamos haciendo una labor que, a ver, está un poco feo hablar de estas cosas porque nosotros empezamos con esto con muy pocas pretensiones y realmente no las tenemos. O sea, aunque podamos parecer a veces como que nos ponemos muy sesudos y demás, pero empezamos simplemente con la cosa de que, pues compartíamos esta pasión por Lacrimosa y nos juntamos y hablamos, o sea, no más que eso, ¿no? Pero en el momento en el que empiezas a ver que ya llevamos, ¿no? Ya estamos en una segunda temporada, que llevamos ya 40 y tantas entregas, ¿no? Episodios, algunos de ellos de 3 horas y pico y demás, pues es que al final estamos haciendo una labor de promoción, de difusión de la música de Lacrimosa, de análisis. O sea, a ver, no es por echarnos flores, pero todo el mundo sabe el tipo de análisis que hay de Lacrimosa en internet. O sea, es decir, es lamentable. O sea, lo que hay es copias, pegadas, tiro trabajo en una fábrica y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, creo que nosotros objetivamente estamos ofreciendo un plus que, bueno, mucha gente no lo ha dicho, nos ha felicitado, nos agradece nuestra labor y demás. Y entonces, bueno, yo creo que sí estamos siendo un poco, tenemos un poco esa función. No sé, Carlos, ¿qué piensas? Me gustó mucho lo que dijiste de ser embajadores, obviamente después del impacto que ha generado una banda como esta en nosotros, en la vida personal a lo largo de tantos años. Híjole, es como lo menos que podemos hacer, ¿no? Cuando Gabriel me invitó a hablar en su programa la primera vez fue como, híjole, yo no tengo absolutamente nada que aportar, pero lo que sea va a ser bueno y lo hago por Lacrimosa, ¿no? Por Tilo, así que cualquier cosa no sé en qué estaba pensando, pero bueno. Yo creo que cualquier persona con un poquito de voluntad, cualquier persona que lleve tiempo escuchando Lacrimosa y que sienta esa pasión que tú sientes, Carlos, por Lacrimosa, tiene algo que decir. Claro. O sea, claro. Justo por eso. Sí, incluso más que decir, me acordé de repente de un par de personajes que en el grupo de Lacriñoños en el Mundo estaban diciendo, oye, ¿cuándo puedo ir a... ¿Qué se necesita, no? Para estar en el programa y así. Claro, a mí, o sea, tengo que confesar que me da un poco de pena la gente que dice eso. O sea, pena en el sentido de que lo entiendo perfectamente, porque yo me tiro un montón de años que yo no podía hablar de Lacrimosa con nadie, ¿eh? Por eso yo esto lo cogí con mucho gusto, pese a que yo estoy siempre como muy ocupado, el tema de la diferencia horaria, pero yo muchas veces, pues como no sea con mi mujer, que le pongo la cabeza como un bombo muchas veces porque le cuento cosas y ella no escucha Lacrimosa. Bueno, escucha Lacrimosa porque no le queda otra, porque aquí Lacrimosa suena todo el día, o sea, bueno, no todo el día, pero todos los días suena Lacrimosa. Pero yo no tenía gente con quien hablar de Lacrimosa, hacía mucho tiempo que yo no tenía con quien hablar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo entiendo esa sensación, igual hay gente, por eso también creo que en torno a Lacriñoños, creo que se ha creado también una comunidad como muy maja, como muy agradable, de gente muy sana y demás, ¿no? Porque yo creo que, no sé, estoy pensando en Marina, por ejemplo, desde Ucrania, ¿no? O sea, pues a lo mejor Marina, ¿no? O Dukari, ¿no? Que no vive en Ciudad de México, ¿no? Que vive en un lugar donde es un poquito más extraño encontrarse fans de Lacrimosa, aunque haya, seguro que alguien tiene que haber, ¿no? Además de Dukari. Pero a lo que voy es que ese sentimiento, es que al final es ese sentimiento, o sea, eso que podía sentir Tilo, que le llevó a musicalizar esos poemas, que le llevó incluso a escribir esos poemas, el fanzine, ese arropamiento en esos clubes,
de Onda Siniestra y demás. Todo eso al final yo creo que nosotros lo sentimos como algo muy afín, porque al final nosotros somos también un poco así, ¿no? De alguna manera. Entonces yo entiendo que haya gente, oye, ¿qué tengo que hacer para para estar en el programa? Lo que pasa es que, bueno, en el programa invitamos gente que conocemos, sobre todo que conocéis vosotros, pero bueno. No, y a mí también me da un poco de pena en el sentido de, digo, en México diríamos, me da tristeza, ¿no? Porque luego el decir me da pena es como incluso sarcástico. Pero sí, siento... Sí, siento empatía, o sea, empatía, siento ¿no? Como, o sea, entiendo por qué, ¿sabes? Y yo me siento mal a veces porque, de hecho, en Lacrimosa Radio se burlan así de programas de 4 horas y siempre que pongo el anuncio de Lacriñoños dicen, qué flojera, ¿no? O setas de dormirse. Y ya les doy la razón, a veces estoy grabando y estoy así de... Sí, esto relaja, es muy bueno para dormir. Las voces de Carlos y Juanan son muy profundas. Y entonces sí. No, pero nada siento que ver pena con por... nada que ver con la de Corelli. La de Corelli es la número 1. O sea, claro. Claro. Pero no Así sé, es. o sea, es que yo qué sé, no sé, nos gusta analizar ahí, nos gusta profundizar, yo creo que no hay más que eso, ya está. Claro, y por eso ahí están las vistas, ¿no? Claro. A lo mejor 90% de las personas sí les interesa lo que tenemos que decir y el otro 10 lo usa para dormir, que igual estamos haciendo una labor social también, ¿no? A lo mejor 99% lo escucha para dormir, pero pues, yo no tengo problema con eso. Pues Qué bueno claro. que la gente esté durmiendo. Claro. Es importante. Es una labor social. Así es. Pues bueno, yo creo que con esto tenemos un muy buen programa sobre la etapa primigenia de Lacrimosa, que es un resumen de lo que en algunos momentos hemos platicado y que no hemos profundizado. Creo que aquí llegamos a algunos puntos interesantes. Espero que usted comente aquí si qué opina, denos su like, comparta esto con algún amigo, precisamente con los no iniciados de Lacrimosa, que a lo mejor nada más escuchan Copycat. Póngales este video para que se den oportunidad de conocer otros parámetros y otros mundos muy ricos y mágicos de Lacrimosa. Sí, Vaya al canal. Conviertan a un lacriñoño. Exacto, conviértanlo. Sáquenlo del closet de la oscuridad. También dijo Carlos, el grupo Lacriñoños en el mundo, siempre le cambio el nombre, por eso no hay nuevos suscriptores. Y eso que lo pusiste tú. Lacriñoños en el mundo. Es que somos lacriñoños por el mundo. Juanan está en España. Sí, es verdad. Carlos allá en un pueblo mágico. El pueblo mágico. Estamos repartidos por el mundo. Pero bueno, es Lacriñoños en el mundo. En Facebook, métase, ahí sigue la conversación, ahí podemos platicar de muchas cosas más y ahondar y tener una interacción con usted, ¿no? Que a lo mejor no es igual que una respuesta de YouTube, pero es mejor en Facebook. Y bueno, suscríbase a este canal para que sigamos creciendo y haya más contenido. Muchas gracias a todos por ver este episodio y nos vemos la próxima semana con algún otro tema interesante. Quién sabe, podría ser el Odia, no sé. Hasta la próxima. Chao.